Lo decía en la anterior comunicación, hay ejemplos en los que este Parlamento es capaz de ponerse de acuerdo. Hemos estado trabajando de manera consensuada durante las últimas semanas, de manera muy especial en los últimos días, y hemos ido comprobando como muchas de las propuestas de resolución, yo creo que todas van a salir hoy con unanimidad, porque todas aportan. Hemos visto las de coalición, las de Ciudadanos, las del Partido Popular e incluso, obviamente, pues las de los grupos que apoyamos al Gobierno. Mucha responsabilidad de esto también ha tenido pues el carácter que ha imprimido la consejería a su consejero, y quiero felicitarle, es decir, el crear esos equipos de trabajo, el intentar consensuar para buscar espacios de encuentro, creo que tiene mucho que ver. Pero porque es absolutamente necesario. Hay leyes que por lo estructurante, por lo importante, no pueden permitirse salir con una mayoría del 51%, porque tenemos que aspirar que sean leyes no para una legislatura, como bien decía con anterioridad, sino para una o para varias generaciones. Lo conseguimos en la legislatura anterior con la Ley de Servicios Sociales. Entendíamos que era absolutamente necesario unificar todos los criterios a costa de renunciar en ocasiones a elementos fundamentales para uno. Pero fuimos capaces de sacar una ley con el consenso de todo el Parlamento que aspirara a atender a la ciudadanía, a dotarla de derechos, a empoderarla por las próximas generaciones. Y creo que este, obviamente, es uno de esos claros ejemplos. La comunicación que hoy traemos aborda muchísimos aspectos. Uno de ellos, porque evidentemente no puede quedarse solo en una declaración de principios, sino a partir de ahí empezar a actuar de manera decidida, es la elaboración de la Ley de Cambio Climático. A partir de ahí también y de manera ya urgente, el Plan de Acción Canario para la implementación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este Parlamento fue un ejemplo a nivel de parlamentos de toda España, el primero en empezar a trabajar en la legislatura pasada en la localización, y de hecho en esta comunicación ya se establece aprovechar un poco ese trabajo para incorporarlo, no partimos de cero. El abandono de los combustibles fósiles como un elemento determinante, una apuesta clara, decidida en la orientación en nuestro modelo energético, y aspectos que deben de ir en esa ley también, el pleno autoconsumo eléctrico, la movilidad sostenible, pero algo fundamental, la implementación de mecanismos que sean capaces de absorber el carbono en los medios físicos de Canarias, hablo del agua, de la tierra, de nuestro aire, que permita alcanzar emisión neta cero de gases de efecto invernadero. Y digo que esto es fundamental, porque nosotros no podemos olvidarnos en este instante de lo que vivimos. Y no podemos tener un doble discurso, el de la sostenibilidad, el del cambio, lucha contra el cambio climático. Y decíamos esta mañana como elementos fundamentales ser capaces de mejorar la conectividad para mantener nuestro modelo económico fundamental, que es el del turismo. Pero es posible hacerlo. Es posible trabajar sin renunciar en este instante a nuestra principal actividad económica, a seguir manteniendo esa conectividad, a seguir aspirando a que millones de personas en el planeta vean a Canarias como un lugar de referencia para pasar su tiempo, y al mismo tiempo que tengan la sensación y la certeza de que cuando realizan esto, digamos, el trasvase entre la huella que ellos generan en ese traslado en avión desde miles de kilómetros será compensado hasta generar un balance lo más cercano a cero. Y para ello deben de tener claro que van a venir a un territorio donde su energía en poco tiempo se habrá creado 100% de forma renovable. Tendrán que tener claro que llegan a un territorio donde el parque móvil es un parque móvil no contaminante, y no hablo de las administraciones públicas, sino de concienciar al conjunto de la ciudadanía para que opten por esa decisión a la hora de adquirir su vehículo, donde la economía circular, la economía azul son elementos fundamentales, donde el residuo cero sea capaz de introducirse a través del reciclado continuo, donde el plástico cero, el compañero, no digo lo de compañero con segunda, el compañero David de la O fue capaz de introducir este elemento en unas jornadas macaronésicas en Cabo Verde y fue aprobado por unanimidad, pero no puede quedarse en una declaración de principio. Hay que actuar, hay territorios que están trabajando en pos de este claro objetivo desde hace algún tiempo. La reforestación, los productos de kilómetro cero, las instalaciones turísticas sostenibles, los pasos que ha dado, por ejemplo, Vinter a la hora de incorporar a su flota aviones que contaminan la mitad de lo que hasta ahora hacían. En definitiva,
que el conjunto de administraciones, nuestro sector económico, las decisiones que tomemos a nivel individual y como sociedad, finalmente, cuando alguien toma la decisión de venir a esta tierra, tiene la certeza de que el balance neto va a ser cero y, por tanto, podamos seguir en esa combinación de modelo económico y sostenibilidad de la que no tengamos que arrepentirnos y podamos presumir. Que no se lleven a engaño cuando, antes de coger un avión para venir a Canarias, tomen una decisión de coger un tren e ir a algún país vecino profundamente contaminante, o donde la mayoría de estos elementos finalmente no se están llevando a cabo. Por tanto, esta es una tarea fundamental, pero lo decía antes, una tarea de todo, no solo de las administraciones públicas. Como sociedad, a nivel individual, cada uno de nosotros tiene que apostar de manera decidida por conseguir ese objetivo. Y ojo, yo quiero dejar también hoy una advertencia clara, un aviso a navegantes, a todos y a todas los que aquí nos encontramos. En las próximas semanas, y si no será dentro de un mes, y si no será dentro de 3 meses, habrá alguien que intentará introducir en la agenda política del Estado español y en la agenda política canaria que esto que estamos diciendo es falso. Intentarán trasladarnos el negacionismo del cambio climático. Y lo único que espero, lo digo con sinceridad, es que nadie en esta Cámara, ninguna de las fuerzas políticas que está en esta Cámara, le compre el discurso. Porque hemos visto cómo se han desenterrado en los últimos tiempos debates absolutamente superados por esta sociedad y se están volviendo a incorporar al debate público. Y le puedo garantizar que sustentado en el modelo económico, en la creación de empleo, de si lo hace China y Estados Unidos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Alguien, y creo que no tengo que ser mucho más explícito, no va a tardar mucho tiempo en introducirlo en el debate político. Por tanto, firmeza en las posiciones de cada una de las organizaciones políticas que aquí nos encontramos para intentar combatir ese elemento aberrante. Y termino. Hemos introducido varias propuestas de resolución desde Nueva Canarias. Hemos planteado una que para nosotros era muy importante, no estaba en el modelo inicial, y es el estudio del potencial geotérmico que nuestra tierra tiene. Creo que es un elemento muy costoso, pero que es uno de los elementos verdaderamente transformadores y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo importante en los próximos años, no solo desde los presupuestos de esta tierra, sino también, obviamente, del Estado y de la propia Unión Europea, pero tenemos que dar un ejemplo. Algunas administraciones locales e insulares se está apostando de manera decidida y creo que el Gobierno tiene que dar un paso adelante también en sucesivos presupuestos en esta tarea. Por tanto, coincido con quienes me han precedido, creo que estamos ante una emergencia absolutamente relevante en la que tenemos que tomar decisiones. Esto no va de ir al golpito, esto va de revolución, de decidir y de implementar de manera clara y decidida. Lo de al golpito, a otra cosa. En esto, revolución, cambio de hábitos, concienciación, formación y firmeza en los valores que hoy estamos defendiendo aquí, porque habrá quien nos lo intente cambiar. Gracias, señor Campos. Terminaba mi... No somos capaces de revertir cómo está sustentado nuestro modelo económico, los parámetros que definen qué es crecimiento y qué no es crecimiento. Si no somos capaces de cambiar eso, ya tenemos un problema. Estamos sustentados en una economía donde avanzar en términos de PIB es producir más. Por tanto, producir más para consumir más. En paralelo queremos eliminar residuos y hay una parte de esta ecuación que es compleja. Tenemos que ser capaces también, por tanto, de trabajar en concienciar, y ahí es donde entra también el ámbito educativo, donde entra el papel de la familia y donde entra el plano individual, y donde nos tocará en algún momento, desde los distintos grupos políticos, da igual el Parlamento del que hablemos o el Gobierno estatal, donde no nos echemos piedra en función de si la economía no avanza en tantos puntos porcentuales en crecimiento del PIB, si eso está asociado a mucho más consumo. Pero esto es un proceso lento. La cuestión está si tenemos tiempo para que ese proceso se produzca con lentitud. Por eso decía que lo de al golpito en este tema es difícil. Y tenemos que ser capaces de producir esa revolución de cambios, de esquemas mentales, de modelo productivo, de hábitos de consumo, en definitiva, ser capaces de transformar de manera notable aquello que hasta ahora conocemos, porque lo que hasta ahora conocemos
es lo que nos ha colocado en una situación de emergencia climática. Por lo tanto, si seguimos trabajando sobre los mismos criterios, los mismos parámetros y los mismos modelos sociales, económicos de consumo, no esperemos, de verdad, no esperemos ningún cambio. Y eso no va solo con colocar un contenedor de color marrón más, también va fundamentalmente de cambiar todo lo que nos ha llevado hacia esa situación. Simplemente, yo creo que hay amplio consenso, sin ánimo de generar polémica, pero sí que creo que ha sido un acierto, primero, la declaración de emergencia climática, porque en ella está contenida la ley, en ella está contenido el plan de acción para el desarrollo de la Agenda 2030, en ella están contenidas multitud de acciones y además también, frente a lo que se ha dicho de que no se aterriza, no se concreta, pues bueno, hay cerca de 30, 40 medidas concretas y específicas, obviamente donde falta el elemento presupuestario, donde falta el plan de acción concreta, pero sí se ha llegado a un nivel de detalle muy concreto: recuperar acuíferos perdidos, mejorar eficiencia en gestión del ciclo del agua, avanzar en modelos de economía local y de proximidad, gestionar recursos pesqueros para asegurar sostenibilidad del mismo, adoptar medidas de simplificación administrativas necesarias, alcanzar una política de residuos ceros a través del consumo y economía circular, detener pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Es decir, sí que se aterriza en esta declaración en aspectos concretos, puntuales y en algunos mucho más estructurantes como la propia ley, y por tanto creo que es una medida adecuada.